¿Alguna vez te has sentido perdido, como si tu vida no tuviera rumbo, y te preguntas si Dios realmente tiene un plan para ti? ¿Te has despertado en la mañana con el alma cansada, el corazón lleno de dudas, preguntándote si todo este sufrimiento tiene algún sentido? ¿Y si te dijera que, incluso en medio del caos, Dios ya escribió un futuro de paz y esperanza para ti? ¿Y si te dijera que Jeremías 29:11 no es solo una promesa antigua, sino un mensaje eterno y personal que Dios quiere sembrar en tu corazón esta misma mañana? Un versículo que no solo revela su plan, sino que puede restaurar tu propósito, encender tu fe y guiarte con seguridad hacia los días que aún no entiendes. Tal vez no lo sepas, pero este texto bíblico contiene una de las declaraciones más poderosas de todo el Antiguo Testamento. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de daros un futuro y una esperanza. Pero, ¿y si te dijera que ese futuro no es como tú lo imaginas? ¿Y si Dios no quiere solo darte respuestas, sino transformarte para que estés preparado para el destino glorioso que ha escrito para ti? Hay un misterio escondido en este pasaje, un secreto de revelación espiritual que hoy será abierto ante tus ojos si permaneces conmigo hasta el final de este mensaje. Esta mañana puede marcar un antes y un después. No es casualidad que estés aquí. Muchos llegan a este canal quebrados por dentro, buscando una señal del cielo, una palabra de dirección, un consuelo divino. Y Dios responde. Quizá sientes que tu vida ha sido una secuencia de pérdidas, retrocesos o frustraciones. Pero lo que estás a punto de descubrir es que en cada paso, incluso en tus errores, el Señor ha estado tejiendo un propósito perfecto. Nada ha sido en vano, ni el dolor, ni la espera, ni el silencio. Esta oración no es solo para pedir bendiciones. Es una llave espiritual para desbloquear tu entendimiento y reconectar tu alma con el diseño original que el Padre Celestial trazó para ti antes de que nacieras. Sí, Dios tiene un propósito, y ese propósito sigue en pie, aunque no lo veas. Aunque sientas que ya es tarde, aunque otros hayan dicho que no lo lograrás. Hoy vamos a meditar juntos en 8 poderosas verdades espirituales conectadas con Jeremías 29:11. Cada una de ellas te revelará algo profundo. ¿Qué hacer mientras esperas que se cumpla el plan de Dios? ¿Cómo discernir entre tus planes y los de Él? ¿Qué significa realmente prosperar bajo su voluntad? ¿Y cómo liberar tu alma del miedo al futuro? Prepárate para una experiencia de fe que renovará tu mente y reavivará tu espíritu. Antes de comenzar el estudio, comenta la frase, paz en Cristo. Esto no es solo una frase bonita, es un acto de compromiso espiritual. Es nuestra contraseña secreta, una declaración de que estamos unidos como una comunidad de fe, listos para recibir lo que Dios tiene reservado para nosotros. Dale me gusta a este video si crees que este mensaje debe llegar a otros que también necesitan esperanza. ¿Sabías que cada me gusta obliga a YouTube a mostrarlo a personas que quizá estén llorando en silencio ahora mismo? Así tú también serás parte de esta obra divina, ayudando a propagar la palabra de Dios. Este simple acto puede transformar vidas. No lo subestimes. Suscríbete si aún no lo has hecho. Este canal es el refugio de muchos que no tienen una iglesia cercana, pero que cada día se alimentan aquí de la palabra viva. Al suscribirte, formas parte de una comunidad espiritual activa, hambrienta de Dios y guiada por el Espíritu Santo. Muchos testimonios nacen aquí. El tuyo puede ser el próximo, y escucha con atención. El penúltimo mensaje de este estudio contiene una revelación especial. Puede ser la clave para desbloquear una bendición detenida en tu vida. No te vayas antes de llegar a ese momento.
Lo que Dios preparó para ti en este mensaje solo se desata si caminas hasta el final. El estudio está por comenzar. Afina tu corazón. Cierra tus otras ventanas. Entra en un momento sagrado. Vamos juntos a descubrir el poder de Jeremías 29:11 y cómo esta promesa puede redefinir tu destino. Cuando escuchamos Jeremías 29:11, muchas veces lo hacemos como si fuera una promesa instantánea de bendición, una frase motivacional celestial, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de daros un futuro y una esperanza. Es fácil emocionarse, pero si no entendemos el contexto histórico y espiritual en el que Dios pronunció estas palabras, corremos el riesgo de malinterpretar su profundidad. Este versículo no fue escrito en un momento de prosperidad, no fue pronunciado cuando todo iba bien en la vida del pueblo de Israel. Al contrario, estas palabras llegaron en uno de los momentos más oscuros de su historia. El pueblo estaba en el exilio, en Babilonia. Habían sido arrancados de su tierra, sus muros destruidos, el templo profanado, sus líderes deportados. Muchos se preguntaban, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permitió esto? ¿Acaso nos ha olvidado? Era una temporada de humillación, de pérdida, de confusión total. Y es justo ahí, en ese escenario de ruinas, que Dios levanta a Jeremías con una carta dirigida a los exiliados. Una carta que comenzaba diciendo, yo os he llevado a Babilonia. Jeremías 29:4. ¡Qué declaración tan impactante! No fueron los babilonios, no fue Nabucodonosor. Fue el mismo Dios quien permitió ese proceso doloroso con un propósito mayor. Esto nos confronta profundamente. ¿Cuántas veces vivimos situaciones que no entendemos? Fracasos, traiciones, enfermedades, puertas que se cierran, y lo primero que pensamos es que todo salió mal. Pero tal vez, como los exiliados, estamos justo donde Dios quiere que estemos. No porque Él se haya olvidado de nosotros, sino porque Él está escribiendo una historia más grande que la nuestra. Y es ahí donde entra Jeremías 29:11. No como un consuelo superficial, sino como una garantía divina. Yo sé los planes que tengo para vosotros. No dice, ustedes saben, ni tampoco ustedes entenderán pronto. Dice, yo sé. Dios no nos pide comprensión inmediata, nos pide confianza. Imagina lo que fue para esos hombres y mujeres recibir ese mensaje en medio de la ruina. Es como si hoy, en medio de tus lágrimas, de tu desempleo, de tu soledad, Dios te susurrara. No lo ves, pero hay un plan. No lo entiendes, pero estoy en control. Te duele, pero te estoy formando. Esta es la primera gran verdad que debemos abrazar esta mañana. La esperanza de Dios no nace en los días de calma, sino en medio de las tormentas. Es allí donde su voz se vuelve más clara, donde su plan comienza a revelarse. Ahora bien, hay un detalle más que no podemos ignorar. En los versículos anteriores a Jeremías 29:11, Dios les dice a los exiliados que deben plantar, edificar, casarse, tener hijos y trabajar por la paz de la ciudad donde están. Jeremías 29:5-7. En otras palabras, no vivan esperando que esto acabe. Vivan como si este fuera el lugar donde los estoy prosperando. Esto rompe muchos esquemas religiosos. Dios les está diciendo, no esperen el milagro para comenzar a vivir con propósito. Comiencen ahora, donde están, incluso en medio de la prueba. ¡Qué palabra tan poderosa! Muchos están paralizados espiritualmente, esperando que cambien sus circunstancias, pero Dios nos llama a prosperar en medio de Babilonia, a crecer en el lugar donde otros se detienen, a florecer incluso en tierra ajena. Es allí donde la promesa de Jeremías 29:11 se vuelve real. Tus circunstancias no anulan el plan de Dios. Al contrario, forman parte del proceso que te lleva a Él. Por eso, este pasaje es más que una frase bonita para la pared.
Es un llamado a confiar, incluso cuando no entendemos. Es la voz del Padre diciendo, yo no improviso, yo no me equivoco, mi plan para ti sigue en pie, incluso ahora, incluso aquí. Cuando hablamos del futuro y la esperanza que Dios promete en Jeremías 29:11, muchas personas lo entienden como algo inmediato, visible y agradable. Sin embargo, uno de los mayores errores espirituales es suponer que el cumplimiento del plan de Dios siempre será evidente y libre de sufrimiento. Para comprender cómo actúa el Señor, tenemos que mirar la historia de uno de sus siervos más fieles, José, el hijo de Jacob. Desde su juventud, José recibió sueños proféticos directamente del cielo. Dios le mostró que un día estaría en una posición de autoridad, que su familia se inclinaría ante él y que su vida tendría un propósito glorioso. Pero lo que nadie, ni siquiera él mismo, imaginaba era el camino doloroso que lo conduciría a ese destino. Piénsalo bien. José fue vendido por sus propios hermanos, traicionado por quienes debieron protegerlo. Fue arrojado a una cisterna, llevado como esclavo a un país extranjero, acusado falsamente por la esposa de su amo y finalmente arrojado a una cárcel injustamente. ¿Cómo puede alguien en esa situación creer que está caminando hacia un propósito divino y sin embargo Dios estaba obrando en cada detalle? La palabra no dice que Dios le explicó a José todo desde el principio. No hubo ángeles para advertirle del plan. No hubo profecías reconfortantes cuando fue encadenado. Durante años, Dios pareció guardar silencio, pero seguía escribiendo su historia. Lo que parecía una serie de tragedias era, en realidad, la preparación meticulosa de un hombre que llegaría a ser gobernador de Egipto y salvador de naciones enteras. Esto nos enseña una de las verdades más duras y gloriosas de la vida espiritual. El propósito de Dios a menudo se forja en el horno del sufrimiento. José no llegó a la cima por talento, sino por obediencia, fidelidad y perseverancia en medio del quebranto. Él no pidió estar en Egipto, pero Dios usó Egipto para formarlo. ¿Y sabes qué? Nunca vemos a José rebelarse contra Dios. Incluso en la prisión, él sirvió, interpretó sueños y se mantuvo firme en su fe. ¿Qué tiene esto que ver contigo hoy? Muchos creyentes están pasando por fosas y prisiones emocionales o espirituales. Sienten que Dios les ha prometido algo, pero en lugar de ver avances, lo único que sienten es traición, abandono o injusticia. Tal vez tú seas uno de ellos. Pero el mensaje de Jeremías 29:11 no es para quien todo lo tiene claro. Es para los que siguen creyendo en medio del silencio. Es para los que se preguntan si Dios aún está obrando. Y la respuesta es sí. Está obrando más de lo que imaginas. Dios no desperdicia ningún dolor. No pierde ningún minuto de tu proceso. Como con José, Él está usando cada herida para moldearte en alguien que pueda gobernar con sabiduría, servir con humildad y liderar con compasión. Y cuando por fin José es elevado al trono de Egipto, sus palabras revelan su madurez espiritual. Frente a sus hermanos, los mismos que lo habían traicionado, les dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, conservar con vida a un pueblo numeroso. Génesis 50:20. ¿No te das cuenta? José entendió que todo lo vivido no fue una serie de errores, sino parte de un plan perfecto. El mismo plan que Jeremías 29:11 revela para nosotros. Dios también tiene un futuro para ti, pero como con José, ese futuro no empieza cuando todo mejora. Empieza cuando decides confiar en medio de la oscuridad. Así que esta mañana, mientras elevamos nuestra oración con base en esta promesa, recuerda: tu cárcel no es tu final, tu dolor no es tu condena, es tu formación. Y Dios,
que no falla, sabrá levantarte en el momento exacto. Si hablamos de propósito divino y esperanza en medio de la incertidumbre, no podemos dejar de mencionar a Abraham, el padre de la fe. Su historia es una de las expresiones más puras de lo que significa creer en el plan de Dios, incluso cuando no hay señales, mapas ni garantías visibles. Porque cuando Dios le habló por primera vez, no le dio detalles, no le mostró un plano, no le explicó cada paso. Simplemente le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1. ¿Te das cuenta? Dios no le dijo cuál tierra, le dijo: la que yo te mostraré. En otras palabras, camina, y mientras camines, verás. Ese es el lenguaje de la fe, ese es el corazón de Jeremías 29:11, una promesa que requiere obediencia antes de la evidencia. La Biblia dice que Abraham salió sin saber a dónde iba, Hebreos 11:8, pero confiando en quién lo estaba guiando. Y aquí está la clave para nosotros hoy. Cuando sabes quién te llama, no necesitas entenderlo todo, solo necesitas seguir. Muchos quieren que Dios les revele todo antes de dar el primer paso, pero la manera en que Dios trabaja es distinta. Él nos da una palabra, una promesa, una dirección, y espera que obedezcamos. Porque el propósito de Dios no se activa con ansiedad ni con control, sino con fe y obediencia. Ahora imagina lo que implicó para Abraham salir de Ur de los Caldeos, dejar su tierra natal, separarse de sus raíces, romper con su cultura y entorno familiar. Todo lo que era seguro desapareció. ¿Y qué recibió a cambio? Una promesa: haré de ti una gran nación, te bendeciré, serás bendición. Esas palabras, sin cumplimiento inmediato, fueron suficientes para moverlo, porque la fe de Abraham no estaba en lo que veía, sino en aquel que le hablaba. Y aquí entra un principio profundo. La esperanza real no se apoya en circunstancias visibles, sino en la fidelidad de Dios. Quizás hoy tú también estás en un punto de partida. Tal vez Dios te está llamando a dejar algo atrás. Una relación, una dependencia, un temor, una falsa seguridad. Y lo único que tienes en este momento es una promesa. No ves la tierra prometida, no entiendes los próximos pasos, pero si escuchas su voz y obedeces, verás cómo se abre el camino bajo tus pies. Abraham caminó durante años sin heredar aún la tierra. Esperó décadas por el hijo de la promesa. Vivió como extranjero en la tierra que se le prometió. Pero nunca soltó la palabra de Dios, porque él sabía que el que promete no miente, no falla, no olvida. Y esto conecta directamente con Jeremías 29:11. Cuando Dios dice: yo sé los planes que tengo para vosotros, está diciendo: confía en mí, aunque no entiendas el proceso. Confía en mi fidelidad, aunque tus ojos no vean todavía la cosecha. Confía en que cada paso de obediencia está sembrando eternidad en tu camino. Abraham creyó y por esa fe fue justificado. Y tú, si esta mañana decides volver a creer, incluso después de haber sido herido, decepcionado o confundido, Dios comenzará a revelarte su dirección paso a paso. La fe no es ausencia de preguntas, es avanzar con las preguntas en el corazón, sabiendo que el Dios que llama también sostiene. Hoy, Dios te llama a dejar la ansiedad y comenzar el camino de la obediencia. Como Abraham, tal vez no sepas a dónde vas, pero sabrás con quién vas. Y ese es el secreto del propósito divino. Dios nunca revela todo al inicio, pero siempre camina contigo hasta el final. Si hay un personaje en la Biblia que refleja lo que muchos sienten cuando dudan del plan de Dios, ese es Moisés. ¿Por qué? Porque su historia es la evidencia viva de que los tiempos de Dios no se ajustan a nuestras expectativas humanas.
Moisés creció en el palacio de Faraón, fue instruido en toda la sabiduría egipcia, vivió con privilegios y, sin embargo, su identidad lo llamaba desde dentro. Sabía que no pertenecía a Egipto, sabía que Dios lo había separado para algo más grande. Pero cuando quiso actuar por cuenta propia, matando al egipcio que maltrataba a un hebreo, todo se derrumbó. Tuvo que huir al desierto, perdió su posición, su seguridad, su sentido de dirección. Pasaron años y el propósito parecía haber desaparecido. A los ojos de muchos, Moisés había fracasado. ¿Cuántas personas hoy viven bajo ese mismo peso? Quizá tú sientes que tu tiempo ya pasó, que cometiste errores irreversibles, que ya no tienes la fuerza ni el valor de antes. O tal vez crees que ya es tarde para los sueños que Dios puso en tu corazón. Pero aquí es donde la historia de Moisés se vuelve un faro de esperanza. Dios no lo llamó en sus días de gloria en Egipto, sino cuando era un pastor olvidado en el desierto, con 80 años encima, lleno de temores y sin expectativas. Y fue allí, en medio de la soledad, que el arbusto ardió y la voz divina resonó. He visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, y he descendido para librarlos. Ve tú ahora, Éxodo 3, 7, 10. ¡Qué mensaje tan profundo! Cuando Moisés ya no confiaba en sí mismo, Dios empezó a confiarle su plan. Cuando Moisés creía que su vida ya no tenía sentido, Dios lo envió a cumplir su mayor propósito. Esto nos enseña una verdad transformadora. Los errores de tu pasado no cancelan el plan de Dios. Al contrario, pueden formar parte de tu preparación. Moisés fue procesado por décadas. Aprendió a pastorear ovejas para luego pastorear a un pueblo. Aprendió a vivir en el silencio del desierto para luego recibir la ley en el Sinaí. Nada fue casualidad. Cada estación formó al libertador. Y eso mismo está ocurriendo contigo. Puede que te sientas fuera de lugar. Puede que tu Egipto te haya decepcionado. Puede que tu desierto parezca eterno. Pero si Dios pudo usar a Moisés con 80 años, después de una vida marcada por errores y exilio, ¿qué no podrá hacer contigo ahora que estás buscando su rostro y su dirección? Dios no improvisa. Él no se ha olvidado de ti. Lo que parece demora muchas veces es maduración. Lo que sientes como pérdida puede ser preparación. Y en esto Jeremías 29:11 vuelve a cobrar fuerza. Porque yo sé los planes que tengo para ti. Dios sabe lo que hace contigo. Aunque no entiendas, aunque no lo veas, Él está obrando en lo profundo. Y no solo eso, Él puede encender un nuevo fuego en medio de tu desierto. Tal vez hoy sea el día del arbusto ardiente para tu alma. Tal vez Dios está usando este mensaje para despertar nuevamente tu llamado, tu pasión, tu propósito. No es demasiado tarde. No estás descartado. Dios no ha terminado contigo. Y si permaneces firme como Moisés, verás su poder usarte de formas que nunca imaginaste. Entre los relatos más impactantes sobre el propósito divino escondido en medio de las circunstancias más improbables, se encuentra la historia de Esther. A diferencia de otros libros de la Biblia, el nombre de Dios no aparece ni una sola vez en todo el libro que lleva su nombre. Y sin embargo, es uno de los textos donde la mano de Dios es más evidente en cada detalle. Esther era una joven judía huérfana, criada por su primo Mardoqueo en el exilio. No tenía poder, posición ni conexiones humanas importantes. Pero el favor de Dios estaba con ella, y sin saberlo, su vida se estaba entrelazando con un propósito eterno. Cuando el rey Asuero busca una nueva reina, Esther es llevada al palacio junto a muchas otras jóvenes. No pidió estar allí, no luchó por esa posición, fue llevada. Y allí, en silencio, sin anuncios celestiales ni visiones proféticas, Dios estaba posicionando a una mujer para salvar a todo un pueblo. Esto nos revela una verdad profunda.
No todo propósito se manifiesta con fuego y truenos. A veces, el propósito de Dios avanza en silencio, sin que te des cuenta, pero con poder imparable. Cuando Amán trama destruir a los judíos, parece que todo se acaba. El enemigo tiene influencia, poder político y acceso directo al rey. Y Esther, ahora reina, se ve ante una decisión que definirá su destino y el de miles. Es en ese momento que Mardoqueo le dice una de las frases más proféticas de toda la Biblia. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther 4:14. ¿Lo ves? Dios la había posicionado desde mucho antes, no por azar, no por belleza, sino por propósito. Había un plan escondido bajo la superficie, un diseño divino que solo se revelaría si Esther decidía actuar con fe. Y esto nos conecta directamente con Jeremías 29:11, porque esa promesa, yo sé los planes que tengo para vosotros, también implica que esos planes pueden desarrollarse sin tu total conciencia. Puede que hoy estés en un trabajo que no entiendes, en una ciudad que no escogiste, en una estación de la vida que te frustra. Pero tal vez, solo tal vez, Dios te ha colocado allí para esta hora, para hacer luz, para interceder, para marcar una diferencia que tú aún no ves, pero que Él ya ha orquestado. Esther arriesgó su vida. Dijo, si perezco, que perezca. Esther 4:16. Y con esa decisión valiente liberó a su pueblo del decreto de muerte. ¿Qué te dice esto hoy? Que el propósito de Dios no siempre se entiende de antemano, pero siempre deja huella cuando lo abrazamos. Que no necesitas entender todo el panorama. Solo necesitas estar dispuesto a obedecer cuando Dios te mueva. Que el silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. Así como Esther, tú puedes estar viviendo el capítulo silencioso de tu historia. Pero lo que hoy parece rutina, mañana puede ser reconocida como la plataforma divina donde Dios salvó muchas vidas a través de la tuya. Así que no subestimes dónde estás, no menosprecies tu influencia. No creas que Dios se ha olvidado de ti porque no escuchas su nombre gritado desde el cielo. Jeremías 29:11 te dice que Él conoce sus planes, aunque tú no veas ni una línea del mapa. Y como Esther, tu obediencia puede desatar una cadena de bendiciones que solo entenderás con el tiempo. Si hay una historia que ilustra cómo la fidelidad cotidiana y el amor desinteresado pueden abrir las puertas del propósito eterno de Dios, es la historia de Ruth. Una mujer moabita extranjera que parecía no tener lugar alguno en el gran plan divino, hasta que su corazón reveló una fe que cambiaría su historia para siempre. Ruth no recibió una visión celestial, no fue llamada por un ángel, no escuchó una voz del cielo que le diera dirección. Su historia comenzó con pérdidas, la muerte de su esposo, la ruina de su familia política y la incertidumbre total. Lo lógico, lo razonable, era que regresara a Moab, su tierra, sus dioses, su pasado. Pero algo diferente ardía en su interior. Cuando su suegra Noemí decidió regresar a Belén, Ruth tomó una de las decisiones más trascendentales de toda la Biblia, una decisión que parecía simple, pero que estaba impregnada de fe. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ruth 1:16. No había garantías, no había promesas de recompensa, no había señales de que algo bueno podría surgir. Solo había una convicción interior de fidelidad y una fe profunda en el Dios de Israel. Y aquí comienza el despliegue del propósito oculto. Ruth, siendo extranjera, viuda y pobre, llega a una tierra que no es suya. En lugar de lamentarse o caer en la amargura, decide trabajar con humildad, recogiendo espigas detrás de los segadores. Y es en ese lugar, aparentemente insignificante, donde Dios hace que sus pasos se crucen con los de Booz, el pariente redentor. ¿Puedes ver la belleza de esta historia? En medio de la rutina, Dios orquesta un encuentro divino.
En medio de la necesidad, Dios prepara una redención. En medio de la obediencia silenciosa, Dios abre un camino de gloria. Ruth no sabía que sería la bisabuela del rey David. No tenía idea de que su nombre sería escrito en la genealogía de Jesucristo. Solo fue fiel. Y esa fidelidad en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo difícil, activó una línea profética que bendeciría a la humanidad entera. Aquí vemos reflejada, una vez más, la esencia de Jeremías 29:11. Dios no le explicó a Ruth los planes que tenía. No le dijo, tengo un propósito glorioso para ti, así que sigue a Noemí. No, solo permitió que el amor, la fe y la obediencia brotaran de su corazón, y el resto fue obra de su perfecta soberanía. ¿Te das cuenta de lo que eso significa para ti hoy? Tal vez no estás viendo resultados inmediatos. Quizás tu vida diaria parece monótona, sin señales sobrenaturales. Puede que pienses que tu historia no tiene brillo, pero si tu corazón es fiel, si decides seguir al Dios verdadero, aunque no entiendas todo, Dios puede transformar tu historia en parte de un plan mayor. No se trata de la magnitud de tus logros, sino de la pureza de tu fidelidad. Dios honra a quienes le honran, incluso cuando lo hacen desde la escasez, la rutina o el anonimato. Hoy Él te dice a través de Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ti, y esos planes, aunque aún no los veas, ya están en marcha. Como Ruth, tu redención puede estar más cerca de lo que imaginas. En la cima del Monte Carmelo, Elías fue testigo de uno de los momentos más gloriosos de su ministerio. Confrontó a los profetas de Baal, oró, y el fuego del cielo descendió, consumiendo el holocausto ante los ojos del pueblo. Fue una demostración innegable del poder de Dios. Pero tan solo un capítulo después, encontramos a ese mismo profeta postrado bajo un enebro, pidiendo morir. ¿Cómo puede alguien pasar de la victoria total a la desesperación más profunda en tan poco tiempo? La respuesta es tan humana como espiritual. El alma también se cansa, incluso cuando está llena de fe. Y ese cansancio, si no es restaurado por Dios, puede nublar nuestra visión del propósito. Elías había esperado que la gran victoria espiritual trajera un cambio inmediato. Que Jezabel retrocediera, que el pueblo se volviera a Dios completamente, que el mal fuera derrotado. Pero no sucedió así. Jezabel lo amenazó de muerte y Elías huyó. A veces creemos que el cumplimiento del propósito de Dios será lineal, sin oposición, sin retrocesos. Pero la vida espiritual está llena de pausas, de batallas internas, de momentos en que todo parece haberse detenido. Elías, en su dolor, en su quebranto emocional, dice una frase reveladora: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida». Primera Reyes 19:4. Un hombre que había visto milagros extraordinarios, ahora quería rendirse, y es aquí donde Jeremías 29:11 cobra un sentido más profundo, porque esta promesa no es solo para quien está comenzando un camino de fe. Es también para aquellos que ya llevan años caminando con Dios, pero han llegado a un punto de agotamiento, desilusión o confusión. Dios no reprendió a Elías por su debilidad, no lo avergonzó por su fatiga. En cambio, le envió un ángel, lo alimentó y le dio descanso. Luego, en la cueva, le habló con una voz apacible y delicada, no con fuego ni terremoto. Eso nos enseña que el propósito de Dios también incluye restaurarnos cuando creemos que ya no podemos más. Él le recordó a Elías que aún no había terminado con él, que todavía había profetas que ungir, discípulos que formar, reyes que levantar. El plan seguía en pie, aunque Elías pensara que todo estaba perdido. Y quizá ese eres tú hoy. Has peleado batallas espirituales intensas. Has servido, has orado, has creído, pero ahora estás agotado,
con las fuerzas mermadas y preguntándote si aún hay sentido en lo que haces. La respuesta de Dios es clara: yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. No estás descartado, no estás solo, no estás abandonado. Tal como Elías, quizás lo que necesitas no es una nueva batalla, sino un encuentro renovador con la voz suave del Espíritu Santo, que te recuerde que aún hay propósito, aún hay promesa, aún hay un camino por recorrer. Elías salió de esa cueva con un nuevo impulso, no porque todo hubiera cambiado a su alrededor, sino porque algo había cambiado dentro de él. Y esa es la verdadera transformación, cuando el propósito de Dios se vuelve más fuerte que nuestros miedos. Si hay un testimonio que encarna de manera radical el cumplimiento de Jeremías 29:11, es el de Saulo de Tarso, el hombre que sería más tarde conocido como el apóstol Pablo. Su vida es una obra maestra del propósito divino, una historia que comienza con oposición violenta al Evangelio y termina con la proclamación más poderosa del reino de Dios en el Nuevo Testamento. Saulo no era un hombre malintencionado, era celoso, devoto, convencido de que servía a Dios, persiguiendo a los cristianos. Con autoridad del Sanedrín, arrestaba a los creyentes, los encarcelaba y fue incluso cómplice del asesinato de Esteban. Humanamente hablando, parecía el candidato menos probable para ser usado por Dios. Y sin embargo, en el camino a Damasco, todo cambió. Una luz lo envolvió. Cayó al suelo y una voz desde el cielo lo llamó por su nombre: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. En ese instante, la gracia interrumpió el rumbo equivocado de su vida. Dios no esperó a que Pablo cambiara, no lo escogió después de que se arrepintiera. Lo llamó en medio de su error para demostrar que el propósito de Dios no depende de nuestro pasado, sino de su soberanía. Este es uno de los mensajes más poderosos para quienes sienten que han fallado demasiado para ser útiles en el reino. Quizá tú, al igual que Saulo, tienes un pasado que te pesa. Quizá cometiste errores que aún te avergüenzan. Tal vez piensas que Dios ha cancelado el plan original para tu vida por culpa de tus decisiones. Pero escucha con atención. Dios no necesita reescribir su plan para ti. Él ya escribió tu historia sabiendo tus fallos, tus desvíos y tus caídas. Y aún así, te escogió. Después de su encuentro con Cristo, Pablo quedó ciego por 3 días. 3 días de oscuridad externa que reflejaban también una transformación interna. Y cuando recobró la vista, ya no era el mismo. Dios le dijo a Ananías: instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Hechos 9:15. ¡Qué declaración! Aquel que había causado dolor ahora sería canal de esperanza. Aquel que había perseguido ahora sería perseguido por amor a Cristo. Dios no solo restauró a Pablo, lo redirigió con un propósito eterno. Y lo más impactante, Pablo abrazó ese propósito con una pasión indetenible. Fundó iglesias. Escribió cartas que hasta hoy siguen transformando vidas. Sufrió azotes, cárceles, naufragios, pero nunca volvió atrás. Él mismo lo dijo en Filipenses 3:13-14, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Aquí está el corazón de Jeremías 29:11, hecho carne. Yo sé los planes que tengo para ti. Dios no solo lo sabía, lo ejecutó con precisión. ¿Y tú sigues cargando con el pasado? ¿Sigues dudando de tu valor espiritual por tus errores? Hoy, el Señor te recuerda, como le recordó a Saulo: yo no te llamé por tu perfección, sino por mi propósito. Y ese propósito sigue intacto.
Si me buscas, si me escuchas, te mostraré el verdadero destino que preparé para ti. El mensaje es claro. No importa cuán lejos hayas ido, no importa qué hayas hecho. Si estás vivo, aún estás a tiempo de vivir en el centro del plan divino. Uno de los momentos más intensos de toda la narrativa bíblica sucede después de la cruz. Jesús ha muerto. El maestro que caminó con ellos, que sanó a los enfermos, que multiplicó panes, que resucitó muertos, ya no está. El Mesías que prometió el reino ahora yace en una tumba, y con él parece haberse enterrado también el propósito de los discípulos. Imagina el desconcierto. Pedro había dejado su barca, Mateo había renunciado a su oficio, todos habían puesto su esperanza en él. Pero ahora, ¿qué queda? En ese intervalo entre la muerte y la resurrección se desarrolla una de las escenas más humanas y profundas del Evangelio, la incertidumbre del propósito, cuando todo parece haber terminado. Y quizá esa sea una de las estaciones más difíciles de la vida cristiana. Cuando obedeces, crees, caminas en fe, pero luego todo se detiene. Cuando el plan que parecía claro se nubla, cuando el cielo se silencia, muchos se identifican con ese sábado entre la cruz y la resurrección. No es un día de gloria como el viernes, ni de victoria como el domingo. Es un día gris, de espera, de confusión. Pero es en ese tipo de día donde el plan de Jeremías 29:11 cobra aún más fuerza. Porque incluso cuando no entiendes, Dios sigue escribiendo. Incluso cuando la tumba está cerrada, la vida está preparándose. Incluso cuando parece que el propósito ha muerto, Dios está a punto de revelarlo en una dimensión más alta. El domingo llegó, y con él el propósito fue restaurado. Jesús se apareció a María Magdalena, a los discípulos en el camino a Emaús y finalmente a todos. Pero lo que dice a Pedro tiene un peso especial. Recuerda que Pedro no solo había fallado, lo había negado 3 veces, y sin embargo, junto al fuego, Jesús le pregunta, ¿me amas? 3 veces, y luego le da la comisión, apacienta mis ovejas. Juan 21:17. El propósito no murió con la cruz, solo fue purificado a través del quebranto. Y este es el mensaje para ti hoy. Aunque hayas pasado por tu propia cruz, aunque sientas que tu propósito ha sido sepultado, aunque el silencio te haya desesperado, la resurrección viene, y con ella una nueva revelación de tu destino. Aquel Pedro quebrantado se convirtió en el predicador del primer gran sermón del Evangelio, el día de Pentecostés. Aquel que negó, luego proclamó. Aquel que huyó, luego lideró. Aquel que dudó, luego sostuvo a otros en su fe. Porque eso es lo que hace Dios con los que se entregan a su plan. Incluso en medio de la duda, los transforma en columnas del reino. Jeremías 29:11 vuelve a resonar con poder. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, y no son planes enterrados, son planes resucitados, redimidos, fortalecidos. Si tú también estás en esa estación intermedia, ese sábado emocional, espiritual o ministerial, escucha bien. Dios no ha terminado. La historia no está cerrada. El plan aún vive. El mismo Jesús que resucitó también puede resucitar tu llamado, tu ánimo, tu visión y tu esperanza. Y cuando lo haga, caminarás con más claridad, más humildad y más poder que nunca antes. David es uno de los personajes más amados y complejos de toda la Escritura. Su vida está llena de pasión, poesía, guerras, caídas, restauraciones y victorias. Pero hay una etapa de su historia que muchos pasan por alto y que guarda una relación directa con el misterio del propósito divino revelado en Jeremías 29:11. El tiempo entre la unción y el cumplimiento. Cuando Samuel ungió a David como rey,
Este apenas era un adolescente que cuidaba ovejas. La unción fue clara, pública, contundente. Este es, levántate y úngelo, porque este es. 1 Samuel 16:12. Desde ese día, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Pero, ¿qué pasó después? ¿Fue llevado de inmediato al trono? ¿Se le entregó la corona? ¿Se le abrió el palacio? No. Lo que siguió fue una larga temporada de espera, lucha y aparente contradicción. David fue llamado a servir a Saúl. Luego fue perseguido por él. Vivió como fugitivo en cuevas, fue traicionado, sufrió escasez, lideró hombres endeudados y amargados. Pasaron años entre la promesa y su cumplimiento, años de silencio divino y confusión humana. Aquí encontramos una de las verdades más difíciles y poderosas de la vida espiritual. El hecho de que Dios te haya ungido no significa que te coronará inmediatamente. La unción marca el inicio del proceso, no su final. Muchos creyentes hoy están en ese mismo tramo del camino. Han recibido palabras proféticas, confirmaciones, sueños, pero al mirar su realidad, todo parece contradictorio. ¿Cómo es posible que Dios tenga planes de bienestar para mí si todo lo que vivo es rechazo y adversidad? ¿Cómo puede haber un propósito si llevo años en esta cueva emocional o espiritual? La vida de David responde con firmeza. El propósito no desaparece durante el proceso. Se profundiza, se fortalece, se afina. En las cuevas de Adulam, David aprendió a liderar. En el desierto, aprendió a depender de Dios y no del poder humano. En la humillación, desarrolló compasión por el pueblo. Y en cada batalla, su carácter fue moldeado para un reinado que duraría generaciones. Cuando finalmente se sentó en el trono, no era solo un joven ungido, era un hombre quebrantado, probado, listo para reinar con justicia y temor de Dios. Y esto es vital para ti hoy. Jeremías 29:11 no dice, yo te daré lo que tú imaginas en el momento que lo desees. Dice, yo sé los planes, es decir, Dios sabe lo que hace cuando decide procesarte antes de exaltarte. Él no se equivoca con los tiempos. Así que si hoy sientes que estás en un valle, en una cueva, en una espera interminable, no te desesperes. La unción sobre ti sigue vigente. La promesa no ha sido cancelada. El plan sigue avanzando, aunque no lo veas. David escribió en uno de sus momentos más difíciles, en Dios confío, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Salmo 56:11. Y también, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Salmo 41. Su secreto no fue la velocidad, sino la fidelidad en medio del proceso. Jeremías 29:11 se cumple no solo cuando llega la bendición final, sino cuando aprendemos a confiar en que el Dios que promete también sostiene. Una de las historias más conmovedoras del Antiguo Testamento y al mismo tiempo más reveladoras sobre cómo Dios activa su propósito en momentos inesperados es la de la viuda de Sarepta, una mujer sin nombre, pobre, extranjera, en una tierra azotada por la sequía. A los ojos del mundo, insignificante. A los ojos de Dios, parte esencial de su plan eterno. Cuando el profeta Elías huye del rey Acab y del hambre, Dios le dice, levántate, vete a Sarepta. He aquí, allí he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Primera Reyes 17:9. ¿Te das cuenta del detalle? He dado orden a una mujer viuda, pero ella aún no lo sabía. Cuando Elías llega, la mujer está recogiendo leña. Solo tiene un poco de harina y aceite. Está por preparar su última comida para ella y su hijo. Luego se resigna a morir. Su percepción de la vida era, ya no queda nada, solo queda esperar la muerte. La percepción de Dios era, aquí comienza un nuevo propósito.
Y aquí entra en acción un principio espiritual poderoso. El inicio del propósito muchas veces se disfraza de final. Elías le dice algo que parece impensable. Hazme primero a mí una pequeña torta. Pedirle eso a una mujer con un hijo hambriento. Pero no era egoísmo, era una prueba de fe, una activación del cielo. Y cuando la viuda obedeció, la harina no escaseó, el aceite no faltó y el milagro se desató. Esta escena encierra el corazón de Jeremías 29:11. Cuando Dios declara que tiene planes de bienestar y no de calamidad, no significa que no habrá pruebas o momentos de escasez. Significa que aún en medio de la escasez, Él está preparando una intervención sobrenatural. Y más aún, tu obediencia en lo poco puede abrir la puerta a tu propósito eterno. La viuda no solo fue sostenida, se convirtió en refugio del profeta. Su casa fue lugar de provisión profética. Y cuando su hijo murió, Elías lo resucitó. La fe que había comenzado con una torta dio paso al primer milagro de resurrección registrado en la Escritura. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Que no debemos menospreciar nuestra condición actual, que la provisión y el propósito pueden estar escondidos en un acto sencillo de obediencia. Que Dios ve más allá de nuestra lógica y muchas veces usa a los que el mundo ignora. Quizá tú hoy te identificas con esta mujer, cansado, limitado, sintiendo que apenas te queda una última torta de esperanza. Pero Dios ya ha enviado la palabra, ya ha ordenado algo sobre ti, y lo que necesitas es obedecer, incluso si parece pequeño o arriesgado. Cuando lo hagas, descubrirás que lo poco en tus manos se multiplica en las manos de Dios. Jeremías 29:11 no es solo una promesa para grandes líderes o profetas, es una promesa para cada hijo e hija de Dios que aún en medio de la escasez se atreve a creer que lo mejor de Dios está por venir. Hoy, el cielo puede estar hablándote a través de este mensaje diciendo: no temas, yo conozco los planes que tengo para ti. Y si caminas por fe, verás cómo lo que parecía tu final era solo el comienzo. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, se nos presenta una escena tan humana como profundamente espiritual. Un hombre paralítico que llevaba 38 años esperando ser sanado. Estaba junto al estanque de Betesda, un lugar donde ocasionalmente un ángel descendía y agitaba las aguas. El primero que entraba después del movimiento era sanado, pero este hombre no tenía a nadie que lo ayudara a entrar, nadie que lo cargara, nadie que creyera por él. Su cuerpo estaba inmóvil y su fe desgastada por los años. Su esperanza se había reducido a una posibilidad cada vez más lejana. Hasta que un día Jesús mismo se acerca y le pregunta: ¿quieres ser sano? Juan 5:6. A simple vista, la pregunta parece innecesaria. Por supuesto que quiere ser sano. Lleva 38 años esperando. Pero esa pregunta revela el corazón de Dios ante los que han vivido largos procesos sin resultados visibles. Jesús no lo recrimina por su condición. No lo condena por su lentitud. Solo quiere saber si todavía le queda un hilo de fe, una chispa de deseo. Y la respuesta del hombre no es una afirmación directa, es una explicación de por qué no lo ha logrado. Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. P7. ¿Cuántas veces nosotros respondemos así? Cuando Dios se acerca con una promesa, nosotros recordamos lo que nos falta. Señor, no tengo oportunidades, no tengo apoyo. Otros llegan antes que yo. Pero Jesús no necesita las aguas para sanar, no necesita que alguien te ayude, no necesita que el entorno esté a tu favor, solo necesita que creas que Él puede cambiar tu historia en un instante. Y entonces dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante el hombre fue sanado. ¡Qué mensaje tan poderoso! Después de casi 4 décadas de espera, la palabra de Jesús activó lo que parecía muerto.
Este relato tiene una relación directa con Jeremías 29:11, porque muchas personas que aman a Dios viven largos periodos de espera, creyendo que el propósito se ha detenido, que las promesas se han vencido, que la oportunidad se perdió. Pero Dios no trabaja con plazos humanos. Él no necesita tiempo, Él necesita fe. Y si aún estás respirando, el plan sigue vivo. Puede que la gente te haya olvidado, puede que todos hayan corrido delante de ti, pero Dios sabe dónde estás. Y cuando llega el tiempo señalado, Él no te enviará al agua, vendrá directamente a ti. ¿Y cuál fue el resultado de este milagro? El paralítico no solo caminó, se convirtió en testimonio público del poder de Dios. El día era sábado, y su restauración desató conversación, controversia, y finalmente gloria a Dios en medio de los que no creían. Esto nos enseña que tu proceso no solo tiene un propósito personal, sino también público. Cuando Dios te levante, muchos verán y dirán, si Dios pudo hacerlo con él, también lo puede hacer conmigo. Así que no descartes tu proceso, no renuncies por la demora, no entierres tu esperanza. Jeremías 29:11 te recuerda, yo sé los planes. Aunque hayan pasado años, aunque parezca que todos avanzaron menos tú, Dios no te ha olvidado. Y cuando Él decida hablar, será como con el paralítico de Betesda. Un simple levántate bastará para que todo lo que parecía detenido comience a moverse otra vez. Si alguna vez alguien supo lo que era fallarle al propósito, fue Pedro, el mismo que caminó sobre las aguas, el que confesó con valentía, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que prometió morir antes que negar al Maestro. Y sin embargo, en la noche más oscura, frente al juicio de Jesús, lo negó 3 veces. ¿Puedes imaginar la carga emocional, espiritual y moral que Pedro sintió después de ese momento? El Evangelio de Lucas añade un detalle doloroso. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Lucas 22:61. Jesús lo miró justo después de la tercera negación. No fue una mirada de condena, sino de verdad. Pedro sabía que había fracasado, y la Escritura dice que saliendo fuera lloró amargamente. Esos son los momentos donde muchos creyentes pierden la fe en sí mismos, donde la culpa pesa más que la esperanza, donde el enemigo susurra, ya no sirves para el reino, ya fallaste, ya perdiste tu lugar. Y sin embargo, cuando Jesús resucita, uno de los mensajes más personales y conmovedores de todos los tiempos se hace presente. El ángel que anuncia la resurrección le dice a las mujeres, id, decid a sus discípulos y a Pedro. Marcos 16:7. ¿Por qué ese detalle? ¿Por qué no solo decir a sus discípulos? Porque Jesús sabía que Pedro ya no se consideraba digno de ser contado entre ellos, pero a los ojos de Dios el propósito seguía intacto. Y más adelante, en Juan 21, junto al fuego, el mismo contexto donde lo había negado, Jesús le pregunta 3 veces, ¿me amas? Y por cada negación, Jesús le da una restauración. No solo lo perdona, lo reinstala en el propósito. Apacienta mis ovejas. Este momento es clave en la narrativa del Evangelio y profundamente alineado con Jeremías 29:11. Porque esta historia demuestra que el fracaso humano no puede cancelar el plan divino cuando hay arrepentimiento genuino. Pedro pensó que había perdido su lugar. Jesús sabía que su quebranto lo había preparado aún más para liderar. ¿Cuántas veces te has sentido indigno? ¿Cuántas veces has caído y pensado que Dios ya no puede usarte? ¿Cuántas veces el enemigo te ha hecho creer que tu historia terminó? Hoy, a través de esta escena, Jesús te mira con la misma gracia con que miró a Pedro y te recuerda, yo sé los planes que tengo para ti, y esos planes contemplan tus caídas, pero también tu restauración. Pedro, después de esto, fue lleno del Espíritu Santo, predicó en Pentecostés y 3.
Personas se convirtieron con un solo mensaje. El que negó fue también el que edificó. El que lloró amargamente fue el que habló con autoridad. El que falló fue el que cumplió. Porque así obra Dios. Él usa a los quebrados. Él restaura a los que están dispuestos. Él transforma la culpa en misión. Hoy, si sientes que fallaste, no te escondas. Permite que la mirada de Jesús te encuentre, que su voz te restaure y que su propósito, ese que fue escrito antes de que nacieras, vuelva a arder en tu interior. En el primer libro de Samuel encontramos a una mujer que representa a todos aquellos que aman a Dios, pero que viven bajo el peso del silencio divino. Ana, la madre del profeta Samuel. Su historia es una ventana directa al corazón humano cuando la promesa parece retrasarse y el alma ya no tiene fuerzas para seguir esperando. Ana era estéril, y en una cultura donde el valor de una mujer estaba profundamente ligado a su capacidad de dar hijos, esto era más que un problema físico, era una herida emocional, social y espiritual. Para empeorar la situación, Penina, la otra esposa de Elcana, tenía hijos y la provocaba constantemente. La Biblia dice que la irritaba enojándola para hacerla que se entristeciera. 1 Samuel 1:6. ¿Puedes imaginar el nivel de dolor acumulado? Cada año, Ana subía a adorar a Silo. Cada año, ayunaba, lloraba, rogaba, y cada año, nada, solo el eco del silencio. Solo la herida abierta, solo la espera. Y aquí es donde la historia se conecta con Jeremías 29:11, porque en medio de su angustia, Ana no se rebeló, no abandonó a Dios, se derramó delante de Él. Un día, en el templo, oró con tal intensidad que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Pero lo que pasaba no era locura, era una oración sin voz, con alma desgarrada. Derramé mi alma delante de Jehová. 1 Samuel 1:15 fue su respuesta, y Dios oyó, y Dios recordó, y Dios respondió. Ana concibió y dio a luz a Samuel, uno de los profetas más influyentes de toda la historia bíblica. Un niño que no solo fue respuesta a una oración, sino pieza clave del plan eterno de Dios. ¿Sabes qué significa esto? Que la esterilidad de Ana no era un castigo, era una plataforma para revelar un propósito superior. Si hubiese tenido hijos con facilidad, tal vez Samuel nunca habría sido ofrecido en el templo. Tal vez no habría sido formado desde niño en la presencia de Dios. Tal vez no habría escuchado la voz divina en su juventud. El dolor de Ana fue el canal por el cual Dios introdujo a su profeta en una generación dormida, y eso nos lleva a una verdad poderosa. Tu espera no es estéril, tus lágrimas no son inútiles, tu dolor puede ser la tierra donde Dios está sembrando algo mayor de lo que imaginas. Jeremías 29:11 cobra vida en esta historia. Dios no le dijo a Ana, sé paciente, que estoy formando un profeta. Solo la dejó orar. Solo permitió el proceso. Pero cuando llegó el tiempo, el propósito fue revelado. Y su dolor se transformó en bendición nacional. ¿Estás tú también en ese lugar de espera? ¿Clamas por algo que no llega? ¿Sientes que otros ya han recibido mientras tú solo lloras en silencio? Entonces esta palabra es para ti. Yo sé los planes que tengo para ti. Y aunque hoy solo veas lágrimas, escasez o rechazo, Dios está obrando en lo invisible. Tu Samuel viene en camino. Y cuando lo tengas en brazos, sabrás que cada lágrima valió la pena. Uno de los actos de redención más extraordinarios de toda la Biblia no ocurrió en un templo, ni en una sinagoga, ni durante una gran manifestación profética. Ocurrió en lo alto de una cruz, entre el dolor, la vergüenza y la sangre. Y fue protagonizado por alguien que, a los ojos del mundo, ya no tenía futuro, un ladrón condenado a muerte. Este hombre no tenía obras que mostrar, no tenía una vida de devoción que ofrecer,
No había seguido a Jesús durante su ministerio. No conocía las Escrituras como un fariseo, solo tenía un corazón quebrantado y la osadía de creer, incluso en sus últimos suspiros, que Jesús era el Rey. Mientras otro ladrón lo insultaba, éste le dijo a Jesús: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Lucas 23:42. No pidió ser liberado, no pidió pruebas, no exigió comprensión, solo pidió ser recordado. Y Jesús, con la voz entrecortada por el dolor de la crucifixión, le respondió una de las frases más bellas del Evangelio: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas 23:43. ¿Qué nos revela esto sobre el propósito divino? Que no hay tiempo perdido para Dios, que aún en los últimos momentos de vida, su plan puede cumplirse por completo, que ni el pasado más oscuro puede impedir el cumplimiento de su misericordia. El ladrón no fue salvo por méritos, sino por fe. Y eso valida una verdad que muchos olvidan. El propósito de Dios no se basa en cuánto hemos hecho, sino en cuánto estamos dispuestos a creer. Este hombre, rechazado por la sociedad, sin posibilidad de redención humana, recibió una entrada directa al reino eterno, y hasta el día de hoy su testimonio sigue predicando a través de los siglos. Sin saberlo, ese ladrón fue parte del clímax del plan de salvación. Estuvo a la diestra del Salvador mientras se consumaba la obra de la cruz. Y aquí es donde Jeremías 29:11 encuentra un eco sorprendente. Dios dice: «Yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad». Y aunque pareciera que este hombre ya solo vivía calamidad, Dios aún tenía un plan para él. Un plan que no era de destrucción, sino de redención eterna. Esto debe despertar esperanza en todos los corazones que sienten que ya es tarde. Tarde para ser restaurado, tarde para ser útil en el reino, tarde para ser perdonado. Pero ante el Dios eterno, nunca es demasiado tarde, porque el propósito divino no está limitado al calendario humano. Y cuando alguien cree, aunque sea al final, Dios abre las puertas del cielo con la misma gracia que lo habría hecho al principio. Este episodio también confronta a aquellos que subestiman el poder de un arrepentimiento genuino. El ladrón no necesitó una vida entera para agradar a Dios. Le bastó un instante de fe sincera para entrar al propósito más alto, la eternidad con Cristo. Así que si hoy estás quebrantado, lleno de errores, con una historia que parece irremediable, recuerda que Dios sigue escribiendo hasta el último aliento, y si decides creer, como lo hizo aquel ladrón, descubrirás que el paraíso también puede comenzar para ti hoy. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, los discípulos se encuentran en una situación que representa fielmente lo que muchos creyentes viven al caminar hacia el propósito de Dios. Jesús les había dicho con claridad: «Pasemos al otro lado». Marcos 4:35. Esta frase contiene una dirección divina, una orden clara. Vamos hacia un destino específico. Pero lo que vino después no fue un viaje tranquilo, sino una tormenta repentina, poderosa y aterradora. El viento golpeaba la barca, las olas la llenaban de agua, y en medio del caos, Jesús dormía. ¿Cuántas veces has sentido que estás obedeciendo a Dios y de repente todo se desata en tu contra? ¿Cuántas veces la tormenta se levantó justo después de dar un paso de fe? Eso vivieron los discípulos. La oscuridad cayó, el mar se enfureció, y mientras ellos luchaban con el miedo, el Maestro estaba en silencio. Aquí surge una de las grandes pruebas de nuestra fe. ¿Qué haces cuando el propósito está en marcha, pero Dios parece dormir? Los discípulos lo despertaron con una acusación disfrazada de súplica. ¿No tienes cuidado que perecemos? B. 38. Habían visto milagros, habían escuchado sus enseñanzas, sabían quién era, pero la tormenta puso a prueba su comprensión del carácter de Dios.
Y eso es precisamente lo que muchas veces hace el proceso. Nos revela en qué hemos creído realmente. Entonces Jesús se levanta, reprende el viento, calma el mar y les hace una pregunta penetrante. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Versos 40. La lección es clara. Jesús no estaba sorprendido por la tormenta. No perdió el control. No olvidó el destino. Él sabía que iban al otro lado. La tormenta no cambió su palabra. Solo reveló la necesidad de una fe más profunda en medio del trayecto. Y aquí se conecta con Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros. El hecho de que haya vientos y olas no significa que el plan ha cambiado. Solo significa que estás cruzando el mar para llegar al otro lado. Aquel otro lado era la región de los Gadarenos, donde un hombre poseído por una legión de demonios esperaba la libertad. La tormenta no fue una interrupción del plan, fue parte de la misión. Y muchas veces nuestras batallas no son personales, son señales de que algo poderoso se desatará después de la obediencia. ¿Estás en medio de una tormenta? No significa que estás fuera del propósito. No significa que Dios te ha dejado. No significa que diste un paso equivocado. A veces, la mayor oposición viene justo antes de la mayor liberación. Y Jesús sigue en tu barca. Tal vez parezca dormir, pero basta una palabra suya para que todo vuelva a la calma. Hoy Él te dice, sigue remando, sigue creyendo, yo te llevaré al otro lado, y cuando llegues entenderás que la tormenta fue parte de tu entrenamiento espiritual. Fue el lugar donde tu fe se hizo fuerte, donde tu confianza maduró, donde tu dependencia se profundizó. Jeremías 29:11. No es una promesa de cielos despejados, sino de un destino asegurado por la fidelidad de Dios. Él lo prometió, Él lo cumplirá, aun si hay tormentas en el camino. La historia de Nehemías es una de las más poderosas en la Biblia, sobre cómo el plan de Dios se puede activar justo en medio del dolor, la ruina y el desorden. Nehemías no era profeta ni sacerdote, no era rey, era un copero, un servidor en la corte de un imperio pagano. Y sin embargo, Dios lo escogió para liderar una de las misiones más trascendentes de la restauración espiritual y nacional de Israel, la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Todo comienza cuando Nehemías recibe la noticia del estado de su pueblo. El muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Nehemías 1:3. Esa información fue suficiente para quebrantar su corazón. Lloró, ayunó, oró. Y en ese momento de intercesión, el propósito eterno de Dios comenzó a despertar en él. Aquí vemos una verdad profunda. Muchas veces, el propósito de Dios no se activa en medio de la comodidad, sino cuando somos confrontados con el dolor ajeno. Nehemías no tenía un llamado oficial, no tenía una unción pública, pero tenía algo que mueve el cielo, un corazón dispuesto. Su oración fue sincera. Oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y concede ahora buen éxito. Nehemías 1:11. Y Dios abrió puertas que parecían imposibles. El rey Artajerjes, un gobernante extranjero, no solo permitió su salida, sino que financió la misión. Y Nehemías, con visión, fe y determinación, emprendió el viaje hacia Jerusalén. Pero lo que encontró allí no fue aliento, sino oposición. Sanbalat, Tobías, Gesem se levantaron para burlarse, amenazar, desanimar y tratar de detener la obra. El enemigo siempre se resiste cuando el propósito comienza a levantarse. Aún así, Nehemías no se detuvo. Con una mano trabajaba y con la otra sostenía la espada. Y en medio de los escombros, en medio de la amenaza, en medio del cansancio, el muro fue reconstruido en solo 52 días. ¿Qué significa esto para ti hoy? Que aunque tu vida parezca estar en ruinas,
Aunque todo a tu alrededor esté derrumbado, aunque el dolor del pasado parezca insuperable, Dios todavía tiene un plan. Jeremías 29:11. No fue escrito para quienes lo tienen todo en orden. Fue escrito, como también lo fue para el pueblo en el exilio, para los que están rodeados de ruina, pero que aún creen que Dios puede levantar algo nuevo desde los cimientos. Nehemías no solo reconstruyó muros físicos, levantó dignidad, identidad, unidad y propósito. Y tú también puedes comenzar a reconstruir hoy. No necesitas títulos, solo necesitas decir: Señor, úsame. Muéstrame qué parte del muro me toca restaurar. Porque el propósito no es solo personal. Dios está levantando un pueblo, una iglesia, una generación. Y si tú estás leyendo esto ahora, es porque eres parte de esa obra redentora. Lo que parecía ruina será muro firme. Lo que parecía polvo será altar. Lo que parecía final será reinicio. Yo sé los planes que tengo para ti. Y esos planes incluyen restaurarte y usarte para restaurar a otros. Uno de los pasajes más ignorados, pero también uno de los más reveladores del Nuevo Testamento, es la genealogía de Jesús, que aparece en Mateo capítulo 1. A simple vista parece una simple lista de nombres, un resumen de generaciones, una secuencia de padres e hijos. Pero si se observa con atención espiritual, se descubre que esta genealogía es la confirmación absoluta de Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para vosotros. Cada nombre representa una historia, un proceso, un dolor y una esperanza. Y al unirlas todas, Dios demuestra que su propósito es tan firme que atraviesa siglos, errores, exilios y restauraciones sin perderse ni un solo paso. Allí aparecen patriarcas, reyes, mujeres marginadas, pecadores redimidos y héroes de la fe. Abraham, David, Salomón, pero también Rahab, la ex prostituta de Jericó, Ruth, la extranjera moabita, Tamar, que fue usada por un plan impensable, y hasta Betsabé, mencionada indirectamente como la que fue mujer de Urías. ¿Qué está diciendo Dios al incluir todos estos nombres? Que su propósito es más grande que nuestras debilidades, que Él no borra a los que fallan, sino que los redime y los injerta en su historia, que nada se escapa de su plan, ni siquiera lo que parece haber salido mal. El propósito de Dios es intergeneracional. Él no se rinde con una generación, sino que sigue obrando en la siguiente y en la siguiente hasta que se cumpla lo que prometió. Tal vez tú formas parte de una familia con heridas, con errores, con historia complicada. Tal vez piensas que tu trasfondo te descalifica, pero esta genealogía te dice lo contrario. Dios usa historias rotas para construir su plan perfecto. Y aquí hay algo aún más profundo. Muchas de las personas mencionadas nunca supieron que formarían parte del linaje del Mesías. Vivieron, murieron, y solo siglos después se vio cómo su obediencia en lo cotidiano, su decisión en lo correcto, su fe en medio de la oscuridad, fueron piezas claves en el plan eterno de salvación. Así también puede estar ocurriendo contigo. Lo que estás viviendo hoy, aunque te parezca pequeño, sin impacto o confuso, puede ser la semilla de un propósito que Dios desarrollará en generaciones futuras. Tu oración de madrugada, tu fidelidad en lo secreto, tu decisión de perdonar cuando era más fácil vengarte, tu perseverancia cuando otros abandonaron. Todo eso forma parte del tejido invisible del reino. Jeremías 29:11 no es solo una promesa para ti, es una promesa que Dios puede extender a través de ti. Tu propósito no termina contigo. Tu fidelidad puede bendecir a hijos, nietos, discípulos, personas que ni siquiera conocerás, pero que serán alcanzadas porque tú decidiste permanecer en el plan de Dios.
Así que no menosprecies tu historia, no subestimes tu lugar, no creas que lo que vives es irrelevante. Dios es experto en tomar lo que otros descartan y colocarlo en su genealogía. Y si hoy estás aquí, es porque tu nombre, aunque el mundo no lo reconozca, ya está escrito en el libro que realmente importa, el libro del propósito eterno. Si estás escuchando estas palabras, no es casualidad. Has llegado al final de un mensaje que no fue construido por el esfuerzo humano, sino inspirado por la promesa eterna de Dios en Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Significa que, a pesar de tu historia, de tus heridas, de tus batallas internas, de tu pasado, incluso de tus errores más dolorosos, Dios no ha cambiado de opinión sobre ti. Él sigue creyendo en lo que sembró en ti. Él sigue esperando el momento en que tu corazón se rinda por completo, no por derrota, sino por confianza. Él sigue siendo el autor de tu historia y también es quien tiene la última palabra. Muchas personas comienzan a escuchar un mensaje como este, pero se distraen, se van, lo abandonan a la mitad. Tú no, tú te quedaste, tú perseveraste, y eso no es poca cosa. Quiero decirte con todo el amor pastoral que hay en mi corazón, si llegaste hasta aquí, Dios te está llamando de manera especial. No eres uno más, no eres invisible para el cielo, no eres un número en una estadística, eres un diseño específico de Dios, con una tarea sagrada en este mundo. Ahora quiero pedirte algo muy importante. Escribe en los comentarios esta frase como una señal secreta entre tú y Dios, y también como una confirmación espiritual para esta comunidad que camina contigo. Mi historia sigue en las manos de Dios. Esa frase es más que palabras, es un acto profético. Es una declaración de que, aunque no entiendas todo lo que has vivido, aunque tengas más preguntas que respuestas, aunque estés esperando aún por muchas promesas, tú decides creer que Dios no ha terminado contigo. Escribirlo no es solo un gesto simbólico, es un paso de fe. Y cuando lo haces, estás sellando esta palabra en tu espíritu. Además, al comentar, fortaleces a otros. Quizás alguien entre a leer los comentarios sin fuerzas, y tu frase será el impulso que necesitaba. Por eso te invito con todo mi corazón, no te vayas sin escribirla. Ahora bien, si este mensaje te habló, si algo dentro de ti fue tocado, si sentiste que Dios te estaba hablando personalmente, quiero pedirte también que le des me gusta al vídeo. Sé que parece un simple botón, pero cuando lo haces, el algoritmo de YouTube detecta que este contenido es importante. Y entonces comienza a mostrarlo a más personas que, como tú, están buscando una palabra de esperanza. Darle me gusta no es vanidad, es obediencia, es ser parte de la misión de llevar luz a los que están en tinieblas. Y si ya recibiste, sé generoso, comparte la bendición. Tú puedes ser ese instrumento que Dios usa para que un hijo pródigo vuelva, para que una mujer con pensamientos de muerte encuentre vida, para que un joven confundido descubra su propósito. Por eso, haz clic en me gusta, y si aún no lo hiciste, suscríbete al canal. Este canal no es un espacio de entretenimiento, es un altar digital. Y cada estudio, cada oración, cada mensaje es una cita divina para tu alma. Al suscribirte, estás diciendo, quiero seguir caminando con Dios. Estás diciendo, quiero mantenerme despierto espiritualmente. Estás diciendo, no quiero que la llama se apague. Y si ya estás suscrito, permíteme decirte algo desde lo más profundo de mi ser. Eres parte de un remanente. Un pueblo que no se rinde, un ejército que avanza con la palabra como espada, un grupo de personas que ha decidido vivir no por lógica, sino por fe.
Este canal no es solo un medio, es un punto de encuentro para los sedientos, y tú formas parte de eso. Pero quiero ir más allá. ¿Qué harás con esta palabra? ¿La archivarás como un bonito mensaje más, o decidirás vivirla a partir de hoy? Porque Jeremías 29:11 no es una frase decorativa. Es una estrategia divina para reorientar tu vida, para sacarte del lamento y llevarte al cumplimiento. Es una promesa con condiciones. Buscarás y me hallarás cuando me busques de todo corazón. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a dejar la queja y empezar a construir? ¿Estás dispuesto a soltar el pasado y abrazar el futuro? ¿Estás dispuesto a confiar en que Dios sí sabe lo que está haciendo contigo, incluso cuando tú no lo comprendes? Si tu respuesta es sí, quiero invitarte a que hagas algo especial. Después de terminar este vídeo, quédate en silencio unos minutos. Cierra tus ojos. Escucha la música final no como una simple melodía, sino como un acto de adoración silenciosa. No hables, no pienses en lo que viene después. Solo permite que el Espíritu de Dios selle en tu alma todo lo que has recibido. Ese silencio será tu altar. Ese momento será tu encuentro. Y estoy seguro, Dios te hablará ahí. Porque no es solo lo que escuchaste, es lo que el Espíritu está despertando dentro de ti. Así que no pauses, no te vayas, no corras a otra cosa. Permanece y deja que el cielo termine lo que empezó. Que esta sea tu oración hoy. Señor, aunque no lo entiendo todo, confío en que tú sabes lo que haces. Tomo tu palabra en Jeremías 29:11 como mía. Acepto tu plan, acepto tu tiempo, acepto tu camino. Y sé que mi historia aún está en tus manos. Amén.